Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de llamadas de los oyentes, el espacio en el que vosotros tomáis el micrófono, los micrófonos mejor dicho, porque sois bastantes. Voy a ver si consigo meter hoy por lo menos mínimo 7 llamadas, que tengo muchísimas retrasadas. Estoy todavía, para que os hagáis una idea, metiendo llamadas del año pasado. Son llamadas que procuro dejarlas que tienen temas más atemporales, porque las más urgentes pues las procuro meter durante la semana. No siempre lo consigo porque entran muchas. Y tienen que seguir entrando muchas, porque este programa, La Contracrónica, no sería ni la mitad de lo que es, de hecho no sería nada si no fuese por sus oyentes, tanto porque lo escuchan, lo cual a mí me satisface bastante, de hecho me lo satisface todo porque yo hago este programa porque hay gente que lo escucha, si no, no lo haría, y sobre todo porque enriquecen mucho el contenido de La Contracrónica. Bien, para que sigáis participando, algunos de vosotros, muchos, espero que muchos, que lo queráis hacer, necesitáis antes el número de WhatsApp con el que enviar estas notas de voz. Es el siguiente. Apuntadlo bien por si no lo sabéis. Me consta que muchos ya lo tenéis lo tenéis apuntado en vuestro teléfono, pero vamos, os lo digo ya. Os lo digo por si no lo supieseis, que es una posibilidad. Bien, es el 690-827909. Ya sabéis, de WhatsApp. Algún oyente me ha dicho que tengo que utilizar Telegram, que es mejor que el WhatsApp. Pues es una posibilidad, no digo yo que no. De hecho, yo en mi teléfono móvil tengo instalado el Telegram y lo utilizo para comunicarme con alguna gente que no tiene WhatsApp por razones que no se me escapan, todo hay que decirlo. El hecho es que voy a investigar esto del Telegram, a ver si es posible y cómo lo hago, porque el Telegram la verdad es que es bastante más cómodo de utilizar que el WhatsApp. Tiene un cliente para sobremesa que me facilitaría bastante el tema de la descarga de los mensajes y demás. Pero bueno, dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Juan Ignacio, que nos trae un tema muy de moda últimamente en España, desde hace no mucho tiempo, desde la cosa de 2 o 3 meses, quizá un poquito antes, desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, se empezó a hablar de esto, no tanto por Pedro Sánchez como por su socio informal de gobierno, que es Podemos, y que hasta que no consiguió meterlo en la ley, pues no paró. Me refiero, por si no lo habéis adivinado, al salario mínimo. Vamos a escuchar a Juan Ignacio. Fernando, te mando una imagen, ¿vale? Un cuadro que he montado porque ayer posteé en Facebook un comentario de que no me parecía acertado subir el salario mínimo en España, ya que tenemos una tasa de paro del 15,3%, creo que estamos, sí, el 15,3%, y que introducir más rigidez en el mercado de trabajo, pues que eso nunca no funcione y nunca ha funcionado, ¿vale? Eso simplemente hará que haya más paro y que le cueste más a la gente que está fuera del mercado de trabajo encontrar trabajo, ¿vale? No mucho tardó un amigo en replicarme diciendo que, hombre, que ¿qué vamos a hacer? Que tenemos el salario mínimo interprofesional más bajo de todo nuestro entorno. Y eso a mí me chocó porque yo no tenía esa idea en la cabeza. Efectivamente, fue cuando me puse a montar el cuadro que te estoy diciendo, el que te he mandado. Y claro, se hace trampa. Se hace trampa cuando se habla de salario mínimo, se hace trampa. Cuando se habla del salario mínimo, por ejemplo, no sé, cogemos un país como eh, Irlanda o Luxemburgo, pues se hace trampa, se hace trampa. Porque se dice, no, es que Luxemburgo tiene un salario mínimo de 2.000 euros al mes. Vale, pero ¿cuál es el PIB de Luxemburgo, el PIB per cápita de Luxemburgo? Así que hice la tabla que te he mandado, teniendo en cuenta el salario mínimo y el PIB de ese país, ¿vale? Y es curioso porque si lo ordenas así, España está en la mitad de la Unión Europea con salarios mínimos más altos, ¿vale? Obviamente que no podemos tener el salario mínimo de un país mucho más rico que España, igual que Zimbabue no tiene el salario mínimo que tiene España. A ver, pero si ves la tabla que te he mandado, con los 900 euros que quiere poner el gobierno de Pedro Sánchez, pues proporcionalmente tendríamos salario
mínimo más alto que Luxemburgo, que Irlanda, que República Checa, ni que decir tiene que Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Suecia, que no lo tienen. En fin, que se puede ver muy bien en la tabla que te he mandado, como es mentira la, el- la reclamación tradicional de la izquierda española diciendo que es que el salario mínimo en España está hundido comparado a nuestro entorno. Es mentira. Y otro dato muy a notar, por eso lo he incluido en la tabla, me dirán, no, es que proporcionalmente si tuviéramos, si Alemania tuviera nuestro PIB, pagaría proporcionalmente 951 euros de salario mínimo en vez de los 900 que decimos. Es que aun subiendo lo pagamos menos, no, amigos. Ya quisiera yo tener la tasa de paro del 3,5% que tiene Alemania. Igual con un 3,5% de paro, sí puedo introducir rigideces en el mercado de trabajo que, que limiten la creación de empleo, pero con el 15,3 que tenemos nosotros, es que por Dios, es que es muy básico esto, es que es muy de manual. En fin, que sí, que como mucho estoy muy aterrado por las medidas económicas que va tomando el gobierno Pedro Sánchez y sus aliados. Pues vamos a ver, mira, el intervencionista en materia económica tiende a tener un conflicto permanente con la realidad. Él va por un lado y el mundo real va por el otro. Es un poco en este aspecto leninista, lo de que esto le dijeron en cierta ocasión a Lenin, oiga, que es que esto, Vladimir, que mira, que esto choca contra la realidad, y al parecer contestó Lenin, pues peor para la realidad, pues suelen ser de estos de peor para la realidad. Los intervencionistas, ya sean de derechas o de izquierdas, los hay en todas las opciones políticas, están convencidos de que si el gobierno dice que se puede pagar menos, que no se puede pagar menos de tal cantidad, de X cantidad, la que sea, los empresarios ajustarán los salarios automáticamente. Bueno, pues si ponemos de salario 3.000 euros, pues todos van a pagar como salario de salario mínimo, todos van a pagar como salario mínimo 3.000 euros y va a hacer ricos a los que ahora están ganando 800 o 900. Y claro, no es así. Esa no es la naturaleza del salario. Un salario no es más que un precio. A veces no lo entendemos, pero es que es así. El precio del factor trabajo, obviamente, el precio de nuestra fuerza de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo, nuestro trabajo es una mercancía y la vendemos, la ponemos en el mercado. No todas las fuerzas de trabajo cuestan lo mismo, tienen el mismo valor. Hay mercancías muy valiosas, qué sé yo, la de un violinista, que es muy famoso, o la de un jugador de fútbol, o la de un directivo de empresas que las saca de la quiebra o que las hace ganar mucho dinero, pues vale más que la de otras profesiones que cuya mercancía no está tan valorada en el mercado y por lo tanto los salarios son más bajos. Pero vamos, si mañana pones en el BOE, creen esto, mañana vamos al Boletín Oficial del Estado y ponemos que el kilo de naranjas tiene que costar 1 céntimo. Bien, 1 céntimo de euro estoy hablando. Pero al día siguiente van a dar igual, 1 centavo de dólar. Tiene que costar el kilo de naranjas por el artículo 33, porque lo decimos nosotros, tiene que costar 1 céntimo. Pues sucedería que al día siguiente desaparecerían todas las naranjas del mercado. No habría naranjas, por lo menos en el circuito legal, es decir, no las encontraríamos en el supermercado ni en la frutería. Si pongamos por caso, pones en el BOE de nuevo que tiene que costar 100 euros el kilo de naranjas, pues sería, o 50 euros el kilo, sería disparatado también y sucedería lo mismo. Desaparecerían las naranjas del mercado formal. Podríamos encontrar naranjas pues como el que encuentra, qué sé yo, cannabis y estas cosas, ¿no? Productos semiclandestinos. En este caso no sería clandestino, pero comprar las naranjas sería su consumo y su venta sería legal, pero para venderlas legalmente a 100 euros el kilo o a 1 céntimo el kilo, pues no encajarían en el mercado. Es decir, nadie querría comprarlos en el mercado blanco y se adquirirían en el mercado negro. Y eso mismo es lo que sucede con los salarios. Si realmente subir el salario mínimo interprofesional equivaliese a subir el sueldo a la gente, ¿por qué no piden que se eleve a 4.000 euros al mes? O mejor aún, a 10.000 euros al mes. A fin de cuentas, el papel lo aguanta todo, ¿no? Esto luego los empresarios van a obedecer. El problema es que nadie los pagaría, claro. Si mañana llegase el gobierno, hay que pagar mínimo 10.000 euros al mes. Y la gente seguiría trabajando, por supuesto, pero trabajando en el mercado negro. Es decir, sería despedida y vuelta a contratar de aquella manera por los 900 o por los 800, es decir, por lo que produce. Es decir, al final el mercado va por un lado y el político por otro. Y no deja de ser el mercado laboral un mercado.
y como tal funciona como cualquier mercado. Es decir, tiende a autorregularse y dentro de él se forman los precios mediante un sistema complejo que incorpora muchísima información, mucha más de la que cualquier politicastro puede imaginar en su infinita soberbia. El resultado es que todo el que produzca menos de 900 euros, que creo que es lo que lo han puesto ahora mismo, pues será inempleable, al menos por la vía formal, y pasará automáticamente a la economía sumergida. Por eso la verdad es que da igual que salario mínimo fijes. Al final habrá gente que gane por debajo de eso, pero y seguirá trabajando, que produzca, mejor dicho, por debajo de eso. El salario no es más que la productividad marginal descontada, es lo que produces. Eso lo decimos muchas veces. Yo creo que este mes ya me he pagado el sueldo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en nuestra oficina? Este mes me lo he pagado de sobra, me lo he pagado 3 veces el sueldo. Es decir, nos tenemos primero que pagar el sueldo. Y luego, posteriormente, a partir de ahí, pues es el interés que se queda el empresario, ¿no? Muchas veces ni siquiera se queda interés porque no nos hemos conseguido pagar el sueldo ese mes. Pero bueno, el hecho es que se le pueden meter todas las trabas que se quieran. Al final se va a abrir paso. El problema, que tener un país lleno de contratados en el mercado negro, pues no me parece la mejor manera de estimular la economía, ni muchísimo menos, por no hablar de que si le metes demasiadas trabas al mercado laboral, lo único que terminas fabricando es desempleados. Bien, vamos ahora con Emilio, que es un oyente de Valencia, que tiene 2 cuestiones de las que aviso ya, lo desconozco todo. Hola, muy buenas, Fernando. Hay 2 temas que me entusiasman, que me interesan profundamente, que es la nueva medicina germánica y el movimiento Freeman. No sé si los conoces, posiblemente no, porque hay muy poquita gente que yo conozca que está un poco al tanto. Y nada, si es el caso de que los conoces, me encantaría que se pudiera hablar un poco aquí. Y si no, pues infórmate, porque de verdad que te lo digo que es algo súper interesante. Un abrazo. Pues como te decía antes, Emilio, desconozco lo que es eso de la nueva medicina germánica, pero vamos, a raíz de tu llamada, me he tomado el trabajo de buscar en Google, lógicamente, y he encontrado un artículo sobre el tema. Y la verdad es que no la deja en muy buen lugar, ¿eh? Al parecer la inventó un médico alemán llamado Rike Hammer, que murió hace un par de años, en 2017, un tipo bastante extravagante que tuvo un trauma a lo largo de su vida, le mataron a un hijo de un disparo y bueno, el hecho es que le retiraron la licencia para ejercer en Alemania, andaba en busca y captura, estuvo en España, aquí le detuvieron también, luego lo extraditaron a Francia y murió en Noruega, como ya he dicho, hace un par de años. No sé a ti, pero a mí me parece que es pura charlatanería, así que o me das algún dato más para persuadirme de que esta nueva medicina germánica merece el nombre de medicina, que yo personalmente, por lo que he leído, no creo que lo merezca, o si no, pues lo dejaremos en eso, como decimos en España, una simple magufada. Respecto al otro que me comentas, el movimiento Freeman, pues he leído también un artículo, de nuevo, a raíz de tu llamada, no lo conocía, no he oído hablar de él, y al parecer este es un grupo muy minoritario, que no acepta el derecho tal y como lo entendemos. Es decir, creen que todo derecho escrito es contractual y que para someterte a una ley tienes antes que haberla aceptado de manera expresa. No aceptan el hecho de que te venga la ley desde arriba y tú la cumplas, no. Tienes que haberla aceptado de manera expresa. A ver, me parece una rareza, tan rareza que no he oído hablar de él, de este movimiento, del movimiento Freeman. Y yo soy experto en fricadas y en cosas raras. Pues de estos no sabía absolutamente nada. Es en ciertos puntos, por lo poco que he leído, ya te digo, mi conocimiento de esto se limita a un simple artículo, pues me parece en algunos aspectos concomitante con cierto anarcocapitalismo extremo, pero vamos, nada más. Sinceramente te lo digo, no sé, no creo, Emilio, que haya que tomarse este tipo de cosas raras demasiado en serio. No me parecen representativas ni que haya mucho debate en torno a ellas. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Roberto, que nos hace un inteligente comentario sobre el indigenismo y el genocidio en América. Envío esta nota de voz porque sale constantemente el tema de si hubo o no genocidio en América por parte de los españoles. Hoy, en el día que los españoles llaman el Día de la Hispanidad, los argentinos el Día de la Raza, los estadounidenses el Columbus Day, aunque los estadounidenses lo festejan el segundo lunes de octubre, no exactamente el día 12. Y en otros países de América tendrá otro nombre, supongo. O se repetirá, no tengo idea. Yo estuve sacando fotos en el Paseo de Gracia
y vi a las delegaciones de los países de la América Hispana festejando con trajes tradicionales algunos, con trajes de fantasía otros, todos muy felices y en paz, disfrutando, todos juntos. Si esa leyenda fuese cierta, estos pueblos que hoy se reunieron en Barcelona como uno solo, todos alegres y tratando de pasarla lo mejor posible y de mostrarse sus formas y sus maneras de la mejor manera posible, no hubieran estado ahí, no hubieran estado todos juntos como un solo pueblo, con diferentes matices, matices de danzas, de vestimenta, de cantos, de música, etcétera. Bueno, pero hay algo seguro, que el próximo año alguien te va a preguntar exactamente lo mismo. Saludo, un abrazo para ti y para todos los oyentes de la Contracrónica. Pues efectivamente, así es, Roberto. La identidad hispanoamericana se crea en la conquista, la identidad hispanoamericana actual, en la conquista y colonización del continente. La conquista consigue dos cosas que suelen pasarse por alto. La primera es que los indígenas dejan de guerrear entre ellos. La primera, y fundamental. Los españoles, es decir, vuestros antepasados, no los nuestros se quedaron aquí, triunfaron por muchas cosas, pero entre otras porque los indígenas se encontraban en estado de guerra permanente entre ellos. Es decir, que se lo pusieron relativamente fácil en ese aspecto. La conquista de México, que es la más estudiada junto con la del Perú, es un caso clarísimo de cómo los indígenas se peleaban. Lo que hace Cortés es ver a ver quién está en contra de los mexicas y se alía con ellos y se pone a luchar junto a ellos. En este caso, los mexicas contaban sus enemigos por millones, porque previamente pues, les habían sometido. Esta historia de Cortés y los tlaxcaltecas se reproduce en la conquista de América en distintas partes. Bien, esa es la primera. Y la segunda es que a América se le da por primera vez unidad durante la conquista. Es decir, los aztecas desconocían la existencia de los incas. Los que ponen en contacto a ambos pueblos son los españoles. Mira, un ejemplo muy ilustrativo. Saliendo de la clásica dualidad incas y aztecas. La cultura tiahuanaco, que es una cultura relativamente famosa para los especialistas y los interesados en la América precolombina, esta fue una cultura del altiplano andino, donde está hoy Bolivia. Esta desapareció casi al mismo tiempo que la cultura maya en Mesoamérica, es decir, en torno más o menos el año 1000 después de Cristo. La cultura tiahuanaco fue una civilización muy longeva, duró 2500 años. La maya más longeva aún, la maya duró 3000 años, calculan los arqueólogos. Bien, nunca tuvieron noticias la una de la otra. Una estaba en Mesoamérica y la otra estaba en el altiplano andino, ya digo. Bien, unos años después, en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, una misma persona, llamada Pedro de Alvarado, fue de Santo Domingo a Ecuador, conquistando por el camino lo que hoy es Cuba, México y Guatemala. Alvarado llegó a Santo Domingo desde España en el año 1512 y en 1534 ya estaba en los Andes. Algo así nunca lo hizo un indígena. Y como no hubo un Alvarado, sino que hubo muchos, y además les dio a todos estos Alvarados por mezclarse con los lugareños, el resultado fue la Hispanoamérica actual, que se reconoce a sí misma y además se comunica en un mismo idioma. Dejando a un lado los temas históricos, Abel nos cuenta el origen del helicoide. Hablé de él hace unos meses a raíz del asesinato de Fernando Albán en Caracas. Es este centro de detención tan espantoso del servicio que utilizamos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que está en el mismo centro de Caracas, e hice en aquel momento un comentario por encima de este edificio que es peculiar. Si lo buscáis en Google encontraréis un edificio que cuando menos llama la atención, es de arquitectura moderna. Bueno, pues Abel nos da una serie de detalles bastante curiosos sobre este mismo edificio. El helicoide es un edificio que se enmarca en la dictadura de Marcos Pérez. Fue una dictadura donde se promovía mucho la construcción. El país estaba en crecimiento, aunque era una dictadura, estaba en un crecimiento enorme y se construía muchísimo. En este marco, una entidad privada le propuso a Jorge Romero construir en la Roca Tarpeya, un sitio privilegiado en Caracas. Era una
montículo, una montaña, como quieran, una colina, entre unos barrios es decir, los barrios más importantes de Caracas. Junto a Jorge Romero estaba Dirk Bursmann, Pedro Neuberger, que eran parte de su, digamos, su gabinete, ¿no?, de arquitectos. Y cuando la dictadura llega al final, antes de que se construya el edificio, el proyecto se queda parado, desplazan a los arquitectos, porque este edificio se consideraba como un símbolo, ¿no?, de la dictadura, en lugar de lo que era, ¿no?, un lugar de encuentro de tecnologías, de empresas, bueno, tenía miras casi americanas, ¿no?, suramericanas. Ser un edificio casi no solo de Venezuela, sino de toda Sudamérica, y al final no pudo ser, ¿no? En 1985 se crea el DISIP después de haber sido adquirido por el Estado en 1975, lo cual, como todo lo que cae en el Estado, ¿no?, se acaba pervirtiendo. Se crea el DISIP por Rafael Cardera, que fue el primer, digamos, SEBIN, ¿no?, el SEBIN primario. Solo ocupaba algunas estancias y eran 3 cárceles, me parece. Nada comparado con lo que hay ahora. Y cuando llegó Hugo Chávez, ya sí creó el SEBIN como tal y ocupó no solo el edificio entero, sino que ha modificado estructuras, etcétera. Un despropósito con un edificio, un emblema que podría haber sido, bueno, estaba a la altura de otros arquitectos, como Le Corbusier, quizá no tanto, pero como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, muchos otros, Oscar Niemeyer. De hecho es muy entre Frank Lloyd Wright y Oscar Niemeyer, muy moderno, es modernista, ¿no? No es postmoderno, sino modernista. Y podría haber estado Jorge Romero entre los grandes, es decir, un arquitecto venezolano con los grandes. Porque este edificio, las miras que tenías, el trasfondo y la arquitectura en sí, eso que se veía mucho de las películas futuristas del coche, ¿no? La ciudad se adapta al coche. Pues este edificio es hecho para el coche, digamos. Era muy futurista en la época. Y ya Pablo Neruda, por ejemplo, le lanzó elogios y Salvador Dalí dijo que quería exponer obras en el edificio, antes de que se construyera incluso. Y bueno, para mí representa una fotografía de lo que pudo ser y no fue, un recuerdo de algo que no debería volver a pasar, es decir, politizar la arquitectura siendo esto falso, porque se creó en un marco de, bueno, de convivencia venezolana e incluso americana. Pretendía ser un edificio, un ente latinoamericano. Y bueno, con decir que España en la misma época no podríamos haber soñado siquiera con un arquitecto o con un edificio así. Un saludo y muchas gracias. Pues muchas gracias, Abel. Me ha parecido muy interesante lo que nos cuentas. Pero vamos, lo más fascinante de todo es saber que en Caracas, que no lo sabía, hay una roca que se llama Tarpeya, como en la antigua Roma, que sigue existiendo, lógicamente, aunque hoy está urbanizada. Esta está en la ladera sur de la colina capitolina y desde allí se arrojaba a los traidores. Ya es irónico que la roca Tarpeya de Caracas sea uno de los cuarteles generales de los traidores hoy en Venezuela, los traidores a su propio país, y no hay además quien los saque de ahí. Así que no sería mala idea que les tirasen, por lo menos a los que ocupan ahora mismo el helicoide, los del SEBIN. Pero vamos, si miras el edificio, estaba echando un vistazo a las fotografías y tal, en su momento fue muy alabado, y se pensó como un centro comercial y me ha llamado mucho la atención porque estaba concebido era una especie de experimento arquitectónico esto del helicoide. Se concibió para que la gente fuese a comprar dentro de ese centro comercial conduciendo en su propio coche y aparcase delante de la tienda. Había 2 plazas por tienda. Claro que uno lo piensa y bien... La verdad es que es un poco limitado que solo pueda haber 2 clientes por tienda, pero bueno, el hecho es que se concibió así, pero nunca llegó a ser un centro comercial y ha terminado siendo pues una prisión y centro de tortura. Bien, seguimos con... vamos a ver que... Pues espera un segundo. Aitor. Ahora me toca Aitor, que lo tengo aquí apuntado. Bien, seguimos con Aitor, que nos deja un comentario
sobre la llamada teoría monetaria moderna. Te quería dejar una nota de voz para ampliar la respuesta que le diste a un oyente que llamaba desde Toronto acerca de la moneda esta que pretende implantar el Ayuntamiento de Madrid, el madroño. Y bueno, simplemente quería decir que esta idea parte de Eduardo Garzón, que es el hermano menor de Alberto Garzón, que es el coordinador general de Izquierda Unida, y ahora no sé exactamente qué puesto es el que tiene en Podemos. Y Eduardo Garzón es un seguidor de una escuela económica de pensamiento que se llama que se conoce como Teoría Monetaria Moderna, o MMT por sus siglas en inglés. Y esta escuela de pensamiento, una de las cosas que promulga es la diversidad de monedas. Y esto es así porque, según esta escuela de pensamiento, bajo ciertas circunstancias, en ciertos países, etcétera, es posible imprimir el Estado, puesto que es al final el último, el que da respaldo a la moneda, ¿no? Sería capaz de crear una cantidad de dinero, si no ilimitada, así suficiente como para promover una actividad económica que promoviera el pleno empleo. Incluso el Estado podría dedicarse a ser lo que ellos llaman empleador de último recurso, fomentando planes de empleo juvenil o planes de empleo para parados, y todo esto pagado con dinero, digamos, creado de la nada, ¿no? Según ellos, pues esto no provocaría ningún tipo de inflación bajo ciertas circunstancias, y dentro de esta escuela de pensamiento pues también parten de la base de que sería posible en ciertas regiones crear monedas locales que estuvieran orientadas a fomentar ciertas actividades que el gobierno de esa región o de esa ciudad considerará oportunas. De hecho, esta es la idea que hay detrás del madroño. Al final, Eduardo Garzón, en un artículo que tiene publicado en la web, creo que es en la propia web de Izquierda Unida, viene a decir que el Ayuntamiento de Madrid, pues para favorecer actividad como el pequeño comercio, comercio de cercanía, reactivar la actividad económica en ciertas zonas, pues crearía estas monedas y permitiría el pago y los cobros en esta nueva moneda con un tipo de cambio pues favorable. O sea, a lo mejor pues 11 madroños por 10 euros, una cosa así, ¿no? Asumiendo que 1 euro es un madroño. Obviamente esta teoría pues tiene sus puntos débiles y bueno, si alguien está interesado, pues el propio Juan Ramón Rayo ha escrito un libro entero criticando esta teoría, que tiene más miga de lo que parece. O sea, uno parece que dice que bueno, imprimir moneda pues obviamente causa inflación, pero bueno, la crítica profunda de esto pues la hizo Juan Ramón Rayo y bueno, al final básicamente lo que ocurre es que se convierte en un activo financiero más que está sujeto a especulación, que acaba teniendo un respaldo obviamente real en la economía, y todo eso pues puede provocar, claro, que se devalúe la moneda y que pierda valor, y bueno, pues nos metemos en los problemas que puede tener cualquier otra moneda que no esté respaldada por una actividad económica real. Así que bueno, espero haber ampliado un poco el contexto o la pregunta que lanzaba este otro oyente, y nada, envío un cordial saludo a nuestro compañero de Canadá y al resto de oyentes. Pues sí, he oído hablar algo de la teoría monetaria moderna, Aitor. A mí los asuntos monetarios me interesan más la historia de la moneda que las teorías monetarias, si te soy sincero, porque yo tengo esa beta de historiador y no de economista. Pero vamos, sí que había oído hablar de ella desde hace tiempo. Rayo la ha tratado muy a fondo, tanto como has dicho que tiene un libro escrito, pero desde hace años. Es decir, no es una cosa de ahora. No sé cuándo será su libro de la MMT, pero tranquilamente 5 años, una cosa así, 4 o 5 años. Bueno, pues esta del madroño fue la penúltima tontería de Podemos en Madrid antes de que empezasen a cuchillarse entre ellos. Esto lo lanzaron, no sé si fue en octubre o en noviembre, y acto seguido empezaron a lanzarse jabalinas los podemitas de aquí, de nuestra propia ciudad, Aitor, que tú eres de Madrid como yo. Bueno, el hecho es que ahora tienen asuntos más urgentes que atender, como que les meten en las listas en puesto de salida. Así que no vamos a oír eso del madroño en mucho tiempo. De hecho, quizás si pierden la alcaldía y pierden la alcaldía, que es en donde gobiernan en Madrid, no en la comunidad, seguramente eso del madroño no volveremos a oírlo nunca más. Al menos, madroño siempre lo escucharemos en Madrid porque es el árbol que simboliza la ciudad, pero nunca lo volveremos a oír eso de madroño relacionado con una moneda alternativa. Respecto a lo que significa para mí esas monedas alternativas, pues ya lo comenté en su momento. Bien, quiero meter más llamadas, vamos a meter como mínimo 2 más. Vamos a meter una ahora con una de Rafa, que quiere hacer una precisión sobre la Fundación de Buenos Aires, que lo comentaba yo en un programa anterior. Y te llamaba para hacer una precisión al comentario que ha hecho al oyente argentino,
que hoy ha hablado en tu programa. Tú decías de que la fundación de Buenos Aires se debía a Juan de Garay. Pero como yo soy natural de un pueblo que se llama Guadix, allí nació un tal Pedro de Mendoza, que fue el primer adelantado del Río de la Plata. Y en 1536 ya fundó la primera población en lo que hoy es Buenos Aires, y la llamó Santa María del Buen Aire, porque era la patrona marinera sobre todo de marinos de origen genovés, creo. Lo que pasa que después fue destruida y fue arrasada, y después en 1580 Juan de Garay la refundó otra vez. Pero vamos, que originariamente fue ese paisano mío. Un saludo. Efectivamente, Rafa, es tal como lo cuentas. Buenos Aires se fundó 2 veces dentro del mismo siglo, el siglo XVI. La primera por parte de Pedro de Mendoza, tu paisano de Guadix, y esto fue en el año 1536, pero al parecer les atacaron los indígenas, construyeron un fuerte, fue una colonia, no era una conquista que llegasen, como el caso de Pizarro o de Cortés, que llegasen 100 o 200, no, se presentaron mujeres, es decir, españoles con sus mujeres para vivir en el lugar y colonizarlo. La cuestión es que les salió mal, construyeron un fuerte, pero les empezaron a atacar los indígenas, se quedaron sin comida. Al final los colonos, los que quedaron con vida, lógicamente, muchos los mataron, se terminaron retirando hacia Asunción unos años más tarde y dejaron abandonado ese fuerte. Eso sí, dejaron, entre otras cosas, el ganado, parte del ganado que se habían llevado, entre otras cosas, los cerdos. De ahí que cuando volviesen los españoles años más tarde, se encontraron cerdos cimarrones, que no eran ni muchísimo menos naturales de cerdos salvajes, algo parecido a los jabalíes, que no eran originarios de América. Eran los cerdos que habían llevado en la expedición de Pedro de Mendoza en el año 1536. Pues bien, del mismo Asunción, donde se habían retirado los supervivientes, saldría 40 años más tarde, en el año 1580, Juan de Garay y refundaría la ciudad en el mismo sitio. ¿Por qué volvieron? Pues porque necesitaban esa salida al mar. Había que darle, como se decía entonces, puertas a tierra. Tenían que sacar de alguna manera el metal de las minas de Potosí, tener acceso además al interior del continente, porque hasta entonces se llegaba por el Océano Pacífico y no parecía una cosa excesivamente práctica. De ahí que se empeñaron en que ya en tiempos de Felipe II que había que fundar asentamientos en el Río de la Plata. Antes de que llegasen los portugueses. Además, ya en 1580 los portugueses quedaron incorporados dentro de la corona. Pero bueno, el hecho es que en 1580, desde Asunción, llegó Juan de Garay, refundó la ciudad, pero no la llamó Buenos Aires, la llamó Trinidad. Es decir, hoy la capital de Argentina podría llamarse perfectamente Trinidad, pero el hecho es que el puerto se siguió llamando Santa María de los Buenos Aires. De ahí que ya se quedó, como el nombre del puerto. Buenos Aires siempre ha sido básicamente un puerto, así que un puerto importantísimo, diría que el puerto más importante del hemisferio sur, con permiso de Ciudad del Cabo y de Sídney, pero de los principales del hemisferio sur y del mundo, por supuesto. El hecho es que Garay fundó el Cabildo, y luego ya posteriormente, ya en el siglo XVII, llegaría la Real Audiencia y luego posteriormente el Virreinato y demás, y al final la capitalidad argentina y el Buenos Aires actual, que es, y esto sí es cierto, una de las ciudades, desde luego, preciosa y además de las más grandes del mundo. Y ahora ya me entra una llamada más, terminamos con Edgar, un oyente de México, que tiene una cuestión sobre las comunidades autónomas españolas. Alguna vez te oí decir que país libre es país próspero. Ahora se me vino una duda a la cabeza. A lo mejor yo, porque soy del otro lado del charco, será cosas que no entiendo de Europa. Pero país libre es país próspero. ¿Cómo se justifica eso sabiendo que las comunidades autónomas de España tienen más libertad para hacer y deshacer que los Länder en Alemania, y aún así España es más pobre que Alemania? Me gustaría una respuesta. Gracias. Bueno, Edgar, el asunto de la riqueza y la pobreza de un país es más complejo que la simple organización territorial del Estado, como puedes imaginarte. Alemania es un país muy rico por muchísimas razones, pero es que lo sería igualmente si fuese una república unitaria, como Francia. Yo creo que a ese nivel creo que no importa demasiado si el Estado es federal o es unitario. Aunque claro, recuerda que Alemania es más rico que Francia y son dos países muy parecidos. De hecho, Francia partió con ventaja tras la Segunda Guerra Mundial. Quedaron ambos países tocados por la guerra, pero Alemania bastante más tocada que Francia.
Y la Alemania federal, antes de la reunificación, tenía además la misma población que Francia. Consiguió en muy poco tiempo, en apenas 15 años, superar en renta y en renta per cápita a los franceses. Que sea la razón de esto sea que son un Estado federal, pues no, eso sería un simplismo absurdo y sin sentido. Es decir, que es que los alemanes consiguieron tener una posguerra maravillosa, no, fue por muchas razones, pero bueno, la organización territorial también les ha ayudado. Es una organización territorial bastante racional, la de los alemanes, que además les funciona muy bien. Pocas quejas se encuentran en Alemania respecto a cómo está organizado el país. Muy bien, porque además es que encaja muy bien dentro de lo que es su propia historia. Muy bien, pues con esto terminamos ya con Edgar, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Así que, entre tanto, yo me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.